Para los niños más pequeños, ahí hay dos o algunas maestras ahí para que los pueden atender. Si hay niños pequeños, pueden bajar. Ahí van a atenderlos allá en las aulas. Y quiero de manera muy especial, mis hermanos, en esta preciosa hora, dar la bienvenida a cada uno de los presentes y de manera muy especial quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Ana María Estrada. Levantemos nuestras manos en señal de bienvenida. Dios la bendiga. También tenemos Danielito Fernando y Natalia Romero. Por favor, levantando nuestras manos. Janet de Alvarado. Muy bien, yo creo que parte de ellos son de la familia hermana Martita. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y si por ahí hay alguien más, por favor, que está visitándonos, también queremos darles la cordial bienvenida. Y para esta preciosa hora yo quiero compartir una porción más de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En San Mateo, en su capítulo 4. Hemos estado viendo y aprendiendo una serie de sermones alrededor de Mateo en su capítulo 4. Esto me hace recordar que hace años estuvimos aprendiendo sobre una serie de temas en esta porción bíblica, y hoy, pues, meditando en todo esto, quiero compartir esta otra porción de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y Mateo, en su capítulo 4, en su versículo 23 al versículo 25, vamos a darle lectura a la palabra del Señor para meditar en esta porción bíblica. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta porción de la palabra del Señor nos ayuda para que podamos aprender un poco más de la palabra de Dios, y hoy vamos a aprender sobre este tema, sobre las actividades divinas de Jesús. Sobre este tema vamos a aprender en esta preciosa mañana, sobre las actividades divinas de Jesús. El mundo está lleno de actividades humanas. Todo mundo conoce lo que significa el significado de la palabra actividad. Los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos conocen bien el concepto de lo que es la palabra actividad, y todo el mundo está en actividad. Pero el hombre ciego espiritualmente no se da cuenta de la actividad divina de Dios en el mundo. Eso es la tristeza que nos debe de hacer reflexionar para comprender qué es lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos tres verdades en relación a nuestro tema. Notemos lo que dice la primera fracción de la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, y vamos a basarnos en el versículo 23. Dice así la palabra de Dios: y recorrió Jesús
toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. Aprendiendo un poco sobre nuestro tema, sobre las actividades divinas de Jesús. Lo primero que nos enseña la palabra del Señor es que son actividades de enseñanzas divinas. Esa es la primera actividad mesiánica. Tenemos que entender que la región de Galilea, con una población de unos 300,000 habitantes más o menos, y alrededor de 200 aldeas o pueblos, nos ayuda a comprender por qué Jesús tomó esa dirección. Jesucristo enseñaría la verdad en esta región a los que no habían oído del Evangelio. Vino enseñando en las sinagogas. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Si predicar es la proclamación sin reserva de certeza, la enseñanza es la explicación de su significado. Entonces esto nos ayuda para que nosotros marquemos la diferencia, que las actividades divinas de Jesús son actividades de enseñanzas divinas. Y esto nos debe de hacer reflexionar a cada uno de nosotros, que Jesús vino para derrotar los malos entendidos humanos a través de la enseñanza bíblica. Hay veces cuando se conoce la verdad, pero la verdad se malinterpreta, y esto deja más ciego al ser humano, porque no logra percibir la profundidad de las enseñanzas. También tenemos que entender que a veces se conoce la verdad y se sacan conclusiones erróneas de ellas, y esto también se da en la vida de los humanos, que no quieren dedicar tiempo, que no quieren sentarse para reflexionar y aprender de la bendita palabra de Dios. Para eso se tiene el privilegio de lo que es la actividad de enseñanza, para que las ideas se amplíen, para que los principios tengan amplitud, para que cada enseñanza no contradigan las doctrinas bíblicas, para que cada quien pueda entender que tiene la responsabilidad de crecer espiritualmente cuando alguien ya conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero Jesús vino a revelarnos el sentido de la verdadera religión en el sentir correcto de la palabra. Sabemos correctamente que la religión nos salva, pero sabemos que en esencia el Evangelio es una relación con Dios. Pero aunque queramos evadir la parte del cascarón, no podemos, porque es parte de él. Y esto nos debe de hacer reflexionar que tenemos responsabilidad de congregarnos para que nosotros aprendamos a meditar en las enseñanzas bíblicas. Sacar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Sacar tiempo para dar lugar a los que Dios les ha dado el privilegio para enseñar, nosotros podamos aprender grandes verdades bíblicas. Es para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Pero la palabra del Señor nos enseña de que Jesús vino enseñando para derrotar todos los malos entendidos. Y para derrotar todos los malos entendidos solo es posible a través de la interpretación correcta de las Escrituras. Y esto lo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, para poder traer luz a esas almas que estaban tristemente débiles o que no lograban entender los misterios del reino. Nosotros también debemos estar dispuestos a explicar nuestra fe a través de la enseñanza bíblica. La enseñanza demanda de una comprensión correcta de la sana doctrina. La enseñanza demanda una interpretación correcta de los principios bíblicos. La enseñanza demanda de tiempo de reflexión para escudriñar las Escrituras que no contradigan la voluntad y el propósito de Dios Padre. El modelo de las actividades cristológicas fue de priorizar la enseñanza a la luz de las Escrituras reveladas para aquellos hombres que vivían en tinieblas. Y esto nos ayuda a comprender que es necesario la enseñanza bíblica dentro de las congregaciones. Si la Biblia revela que él lo hacía en las sinagogas, es porque era el campo donde él tenía toda la posibilidad de dar enseñanza, porque lo permitían las leyes judías. Muchos de ellos no entendían el Evangelio, no entendían quién era Jesús,
no entendían el contenido del mensaje de Jesús. Pero se daba oportunidad para el expositor, para el exponente, para dar los temas, para dar la enseñanza. Y Jesús aprovechó pasar enseñando en las sinagogas. Y esto solo nos debe de hacer reflexionar que la iglesia está llamada para poder enfatizar y dar tiempo a la enseñanza bíblica. Para que nosotros podamos ver, hermanos, de que la enseñanza es para educar al cristiano, para que madure en su fe y glorifique a Dios. Y esto nos lleva entonces a entender que las actividades divinas de Jesús son actividades de enseñanzas divinas. Dar tiempo para hacer estas actividades glorifica a Dios, hermanos. Cuando a usted o a mí no me interesa la enseñanza bíblica, es que hay algo defectuoso en mi vida espiritual. Hay algo que no anda bien. Pero cuando el alma, el corazón, cuando el espíritu del hombre se enciende al escuchar la palabra de Dios y que medita en la enseñanza para ver que no contradigan las doctrinas bíblicas, es porque Dios está obrando a través de su palabra. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto nos ayuda entonces a comprender que las actividades divinas de Jesús son actividades de enseñanzas divinas. Es algo divino. Es algo hermoso, es un privilegio inmerecido. Tener la palabra viva y eficaz en nuestras manos, que cambia, que perdona y que transforma al hombre, es la gran bendición que el creyente tiene en sus manos para sacar tiempo para aprender a meditar en las Escrituras. Y cuando se tiene la oportunidad de aprender de la enseñanza bíblica, hermanos, debemos de darle gloria a Dios porque es agradable delante de Dios. Quiero llevarles a esta otra fracción de la palabra del Señor, pensando en Mateo 4:23. Dice esta otra fracción de la palabra del Señor: y predicando el evangelio del reino. La primera fracción dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. Pero esta otra fracción dice: y predicando el evangelio del reino. Las actividades divinas de Jesús. La segunda verdad es que también son actividades de proclamación del evangelio. Yo creo que esto es algo que de alguna manera a la iglesia a veces como si se le olvida, a veces como si que no lo quiere hacer. Y hermanos, tuvimos el gran privilegio de que vinieron hermanas de otro país a venir a proclamar el evangelio, a hablar del evangelio. Realmente nosotros deberíamos de estarlo haciendo. Realmente nosotros somos llamados a testificar de Jesucristo. Pero a veces como si que no le ponemos importancia a esa gran responsabilidad que Dios pone en la iglesia y que Jesús lo vivió de una manera tan sorprendente para hacernos reflexionar que Él vino proclamando el evangelio, como dice la Reina Valera, vino predicando. Ahora bien, como ya hemos visto, la predicación es la proclamación de certezas. Por tanto, Jesús vino a derrotar la ignorancia humana a través de la predicación del evangelio. A través de la predicación del evangelio con el mensaje de arrepentimiento que demanda al hombre para que vuelva a Dios, para que ponga su fe en Jesucristo. Y entonces vino a decirnos la verdad acerca de Dios, lo que nunca habríamos podido descubrir por nosotros mismos, sino a través de la predicación del bendito evangelio. Vino a poner el punto final al revelarnos y mostrarnos cómo es Dios cuando se predica el evangelio, porque ahí los hombres se van a dar cuenta quién es usted y quién soy yo, si de verdad lo que predicamos lo vivimos o contradecimos en algo. Ahora Jesús no. Jesús fue el modelo perfecto de la predicación, porque Él no solo enseñaba, Él predicaba, pero también Él lo vivía. O sea, la gente no tenía nada que tacharle a Jesús. Los que andaban rechazándole es porque ellos estaban enfermos, estaban mal espiritualmente, estaban ciegos espiritualmente, porque no lograban entender la predicación del mensaje cristológico. Pero Jesús vino predicando para derrotar toda ignorancia. Nosotros también debemos proclamar nuestra certeza de acuerdo a los principios bíblicos. Cuando Cristo empezó a predicar,
empezó a reunir discípulos que debían ser oyentes y luego predicadores de su doctrina, que testificaran al mundo y a la iglesia. Hermanos, dentro de la iglesia también podemos nosotros predicar, porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos vecinos quienes todavía no han experimentado qué es nacer de nuevo, qué es entregarnos a Jesucristo. Tenemos esa bendición de que podemos proclamar el evangelio, empezando con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, yendo más lejos cuando nosotros podamos. Y entonces Jesucristo al predicar, notemos que Él no fue a la corte de Herodes, ni fue a Jerusalén, a los sumos sacerdotes, ni a los ancianos líderes, sino al mar de Galilea, a los pecadores, a los que eran rechazados por todos estos grupos religiosos y que de alguna manera ellos no lograban entender lo que era la esencia del evangelio, que es el llamado al arrepentimiento. En la predicación de Jesucristo les demanda dejar su oficio para seguirle a Él, de acuerdo a lo que está en su contexto, de acuerdo a cómo llegaron los primeros discípulos y luego apóstoles para ser seguidor de Jesucristo. Estar dispuestos a separarse de ellas para depender de su gracia divina. Cuando nosotros vemos y reflexionamos en esto, podemos entender entonces que las actividades divinas de Jesús son actividades de proclamación del evangelio. Si nosotros, hermanos, olvidamos este principio bíblico de proclamar el evangelio, vamos a ser tentados a caer en un mundo religioso, a vivir nada más en el cascarón, y donde Dios nos va a demandar de nuestro tiempo. Dios nos va a demandar de nuestro tiempo, porque si Jesucristo se deleitaba en enseñar, si Jesucristo se deleitaba en predicar, nosotros somos tentados muchas veces solo a vivir la vida religiosa, solo a estar reunidos, pero no a estar en acción de acuerdo al modelo cristológico, que Él sacó tiempo para la enseñanza bíblica, sacó tiempo para la predicación, para que nosotros como iglesia aprendamos, reflexionemos y lo llevemos a práctica, para que nos demos cuenta que es agradable delante de Dios que otros se conviertan a Jesucristo para gloria y honra de Dios Padre. Quiero llevarles a otra fracción del versículo 23. Y noten lo que dice la última fracción. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten esta otra fracción. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando nosotros estamos aprendiendo sobre las actividades divinas de Jesús, también tenemos que entender que son actividades de sanidad divina. Si son actividades de sanidad divina, ¿cómo aprenderlo? ¿Cómo reflexionar en ellas? ¿Cómo aplicarlo para que nosotros podamos darle sentido a lo que revelan las Escrituras? Dice la palabra del Señor: vino sanando a todos los que tenían necesidad de sanidad. Saben, mis hermanos, que esto es cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 35 versículo 5 al versículo 10. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta cómo esto se estaba cumpliendo literalmente, para que nosotros reflexionemos en esta porción de la palabra del Señor. Y hermanos, la palabra del Señor, de acuerdo a Isaías, nos dice de esta manera: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En lugar seco se convertirá en estanque, y el estanque en manederos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de caña y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán,
y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Cuando nosotros vemos esta porción bíblica, es un cumplimiento de la profecía de Isaías, para que nosotros entendamos, hermanos, que si Él vino sanando a todos los que tenían necesidad de sanidad, es decir, Jesús vino para derrotar el dolor humano en el sentir íntegro de la palabra. Lo importante acerca de Jesús es que no se conformó con decirnos la verdad meramente en palabra, sino también vino para poner la verdad en acción, para que nosotros podamos aprender, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos de aprender que el ideal no es nuestro hasta que se materializa en obras. Jesús hacía realidad su propia predicación y enseñanza en obras de ayuda y sanidad. Vino sanando para derrotar todo dolor. Nosotros también debemos traducir el ideal a la acción y a las obras para dar gloria y honra a Dios Padre a través de la fe en Jesucristo. Donde iba Cristo, confirmaba su misión divina por medio de milagros de acuerdo a las profecías bíblicas. Hermanos, el poder sanador de su doctrina y el poder del Espíritu Santo que lo acompañaba daba evidencia de una sanidad divina en el orden correcto de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Él sanó toda enfermedad o dolencia. Para Cristo ninguno fue demasiado mala, demasiado terrible, para que Cristo no lo sanara con el poder de su palabra. Y esto nos ayuda a comprender que 3 enfermedades en su contexto son mencionados de acuerdo a los versículos que están alrededor de esta porción bíblica. Y estas 3 enfermedades se mencionan para que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. La parálisis que es la suprema debilidad del cuerpo, es una de las enfermedades que acá menciona, pero también menciona la locura, que es la enfermedad más grande de la mente del hombre. Pero también menciona la posesión demoníaca, que es la desgracia y calamidad más grande de todas. Pero Cristo sanó todo, porque para Él nada es imposible. Su gran misión principal para el mundo fue curar los males espirituales antes que físicos, para que el hombre entienda la gloria del Mesías, para que el hombre entienda la gloria que Dios quiere resplandecer a través del ministerio de su Hijo. El pecado es toda enfermedad, dolencia y tormento del alma. La misión principal cristológica fue quitar el pecado y así curar el alma. Esto es la esencia en lo que está apuntando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Para entender esto tenemos que ver, hermanos, que acá lo que está enfatizando es lo que realmente Dios ve como desgracia en el ser humano, que está muerto en sus delitos y pecados, y que lo demás es nada más parte, resultado de su naturaleza caída, para hacernos entender que Él vino a la esencia. Jesucristo vino para perdonar pecados. La sanación de toda enfermedad y toda dolencia es un magnífico anticipo de la época venidera cuando Cristo regrese. Será su clímax de gloria, en la cual ya no habrá más enfermedades, ni dolor, ni tampoco llanto. Para comprender que las actividades divinas de Jesús son actividades de sanidad divina, principiando con el perdón de pecados, que es la enfermedad más terrible en la vida del hombre. Los fariseos no lo entendían, los grupos religiosos no lo entendían. A Jesús le achacaban sus propios paisanos, sus propios vecinos. Allá donde te fuiste hiciste milagros según se escucha. Tantos milagros que se oyen de ti, ¿por qué no los haces en tu pueblo? No lo entendían. ¿Por qué no lo haces? Si allá lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste acá, con tu propio pueblo? Cuando Él multiplicó los panes, lo mismo. Sí hiciste milagros, sí alimentaste a 5,000 y sí fue milagro, pero solo fue de un día. Te ganó Moisés. Moisés lo hizo por 40 años.
Miren, hermanos, cuando el hombre quiere una sanidad muy egoísta solo en el término físico, temporal, y no está preocupado para que su alma se sane y sea perdonado, no va a entender y nunca va a entender quién es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es el que tiene poder para sanar el alma, para curar el alma, para perdonar pecados, para que nosotros entendamos que si hay una sanidad que es agradable delante de Dios, en esencia es el perdón de pecados. Y por eso es que ellos como religiosos no lo entendían. Este hombre está enseñando mal, según el concepto religioso. Este hombre, sus enseñanzas son diabólicas. Se hace llamar Dios, se pone en lugar de Dios. Y es que Jesús era Dios. Amén, hermanos. Y entonces, hoy nos está enseñando la palabra del Señor que las actividades divinas de Jesús son actividades de enseñanzas divinas. También son actividades de proclamación del Evangelio. También son actividades de sanidad divina. Pero a lo que nos va en esencia. De nada le sirve que mi tío, mi abuelo, mi vecino fue sanado físicamente si no se ha rendido a los pies de Jesucristo. No va a servir para nada porque se va a condenar. Se va a ir al infierno. Ahora aquel que ha reconocido que su naturaleza es pecaminosa y necesita de un Salvador y Señor, a alguien que es sanador por completo, que tiene todo el poder para sanar todo, principiando con el perdón de pecados. Se sane físicamente o no se sane, ya su vida le pertenece a Cristo. Si vive, para Cristo vive, y si muere, para Cristo muere. No tiene problemas. Y es lo que nos está marcando la palabra del Señor, que la sanación de toda enfermedad y toda dolencia es un magnífico anticipo de la época venidera cuando Cristo regrese. Será su clímax en gloria, en la cual no habrá más enfermedad, ni dolor, ni llanto. ¿Quiere una sanidad perfecta? Pídele a Dios que lo recoja. Ya no vamos a sufrir de dolor, porque ahí vamos a estar glorificando al Señor. Ahora, mientras que estamos en este mundo, cuando menos lo esperemos, nos podemos enfermar. Cuando menos lo esperemos, puede suceder un accidente. Cuando menos lo esperemos, podemos sufrir alguna circunstancia muy dolorosa, pero eso es parte de nuestra vida. Sin embargo, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes. Él es soberano, Él todavía gobierna, Él tiene en control todas las adversidades que pueden pasar a nuestra vida. Y si tenemos puesto nuestra fe en Él, tal y como lo dice el libro de Hebreos, puesto la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, que si eso es nuestra vida, pase lo que pasa, nosotros, hermanos, le pertenecemos al Señor. Las actividades divinas de Jesús: enseñanza, proclamación, sanidad. ¿Qué más le falta al pueblo de Dios? No le falta nada. El Señor ya nos ha servido con su preciosa sangre para que nosotros confiemos. Quisiéramos que todos muriéramos como algunos patriarcas, que sus hijos tuvieron el privilegio de cerrarle sus ojitos y sin tanto dolor y partieron de este mundo. Pero no va a ser así para todos. Otros van a morir con mucho dolor. Es sorprendente cómo murió Juan Hus por proclamar el Evangelio y ir contra la religión. Lo llevaron en una hoguera con mucha leña, lo amarraron, y todos los líderes religiosos y la sociedad viendo el espectáculo. Pero él murió en esa llama cantándole a Dios. Y esa es la idea. Pase lo que pase en todas nuestras experiencias de vida sobre esta tierra, si Jesús ya nos ha sanado, en esencia, la gloria y la honra para Él. Ahora, si Jesús no nos ha sanado en esencia, que es el perdón de pecados, vamos a caer en el nivel religioso, que vamos a estar contentos solo cuando las cosas están bien. Hermanos, y eso no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que las actividades divinas de Jesús nos enseña que son actividades de enseñanzas divinas.
para que se alimente nuestra alma, nuestro espíritu, que son de proclamación del Evangelio, para que aprendamos a ser responsables, que son de actividad de sanidad divina, con la convicción de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que Él viene por nosotros para traer a su iglesia. En esta preciosa hora, hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname porque soy muy débil para ser parte de tu actividad, o no lo he hecho, o se me ha olvidado. Si tú fuiste el modelo perfecto de la enseñanza, la proclamación de la sanidad, ¿qué me está pasando? ¿Qué he descuidado? ¿Qué área me falta aprender para que yo sea sumiso a tu palabra? Yo quiero orar por usted en esta preciosa hora. ¿Hay alguien que le gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Perdóname porque en cierta actividad en lo que tú fuiste modelo, yo no lo vivo, o medio lo vivo, o me cuesta hacerlo. Yo quiero consagrar mi vida. ¿Hay alguien que gusta levantar su mano? Quiero orar por usted. Amén. Aquí hay una manita. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Hay alguien más que gusta decirle a Jesús: Jesús, soy débil en proclamar tu palabra? Me gusta ser religioso, pero proclamar no mucho. Jesús, soy muy débil para la enseñanza bíblica. No me gusta la enseñanza bíblica. El Señor, a través de su palabra, nos está llevando a la reflexión para que entendamos que Él tiene todo poder para sanar nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros pecados. ¿Hay alguien más? Yo quiero orar por usted. Si no hay nadie más, inclinen su rostro y vamos a orar. Jesús, gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti. Gracias porque nos orientas, nos corriges, nos instruyes. Y gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Señor, que la gloria y la honra sea para ti. Quiero pedirte por la vida de mi hermano que levantó su mano, para que tú, Señor, puedas obrar en su vida, y para que nosotros como iglesia aprendamos que estas actividades divinas tuyas, si fueron de enseñanza, proclamación y sanidad, es para que confiemos en el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.